Hola, bienvenidos a CodingTube. El día de hoy vas a aprender a hacer el juego que estás viendo en pantalla. Es un juego de memoria donde pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos en los cursos de HTML, CSS y JavaScript que tenemos actualmente en CodingTube. Sobre todo pondremos en práctica conceptos de programación como condicionales, ciclos repetitivos, temporizadores y además aprenderemos a utilizar los diagramas de flujo en la creación de juegos. Así que quédate hasta el final del video, que será una hora de mucho aprendizaje. Empezamos con un documento HTML base. Dentro del body vamos a tener una sección main que va a ser toda esta sección de aquí y la vamos a especificar de la siguiente manera. A este main lo vamos a dividir en dos secciones, cada uno con una clase diferente. Entonces vamos a poner la etiqueta semántica section con una clase section1 y otra sección con la clase section2. Dentro de la primera sección vamos a tener los botones que representan las tarjetas y en la sección 2 vamos a tener las estadísticas del juego. Entonces para la sección 1 vamos a crear una tabla, la misma que va a tener como título juego de memoria. Vamos a poner este título con un H1 y luego sí vamos a poner la tabla. Esta tabla va a contener los botones. Como ustedes recuerdan, para tener una fila de una tabla necesitamos la etiqueta TR, que significa Table Row, y dentro de esta etiqueta TR vamos a crear cada una de los valores que va a contener la columna. Como queremos que haya 4 columnas, vamos a crear 4 TDs. Podemos escribir la abreviación TD, luego ponemos el asterisco para multiplicarlo por 4 y damos Enter. Entonces que hacemos clic aquí y mantenemos presionado la tecla Alt y hacemos clic en medio del resto de los TDs, podemos escribir simultáneamente. Entonces no tenemos que escribir 4 veces lo mismo, sino que lo hacemos una vez y se va a repetir. Aquí vamos a poner la etiqueta button y vemos que se ha escrito 4 veces. Voy a poner un valor hola solamente para ver cómo se muestra en pantalla y voy a guardar cambios aquí. Entonces pueden ver que tenemos ya los 4 botones creados. Esto de aquí simplemente tenemos que repetirlo y esto lo voy a repetir 3 veces más y guardo cambios. Y ya tengo dentro de esta tabla todos los botones que necesito para poder empezar el juego. Ahora estos botones van a tener un ID, entonces en cada uno de estos botones le voy a poner un ID diferente y este por ejemplo va a ser ID 0 y así voy a proceder con el resto de botones. Ahora, yo voy a querer que cuando haga clic en cada uno de estos botones llame una acción en el archivo de JavaScript que lo vamos a crear posteriormente. Entonces aquí vamos a poner el atributo onClick. Con esto estoy diciendo que cuando yo haga clic en este botón se vaya a ejecutar cierta acción. En este caso quiero que me haga un llamado a la función destapar, que la voy a crear dentro del documento JavaScript. Por el momento solamente vamos a poner que cuando el usuario haga clic en este botón, esto haga llamado a la función destapar. Entonces vamos a poner destapar y entre paréntesis voy a enviar un parámetro que en este caso va a ser el valor del ID y pues al tratarse del ID 0 voy a enviar el valor 0. Lo mismo tengo que hacer con el resto de botones. Entonces aquí voy a poner también que cuando presione el botón 1, cuando haga clic sobre él, pues me va a llamar a la misma función, pero esta vez va a enviar como valor del parámetro un 1. Con el resto de botones hacemos lo mismo. Ahora vamos a la segunda sección, que es la sección 2. Esta sección, como les comentaba, va a tener las estadísticas. Entonces estas estadísticas las vamos a tener dentro de un H2, puede ser un H2 o un div, no hay ningún problema con eso. Yo voy a hacerlo con un H2. Este H2 va a tener la clase estadísticas. Y como quiero que sean 3 de estos, voy a multiplicarle por 3
y ahí sí voy a dar enter. Entonces, la primera van a ser los aciertos. Voy a poner que empiece con un valor de 0. El segundo va a ser un temporizador. El mensaje que va a mostrar va a ser tiempo igual a 30 segundos, que es con el que va a empezar a hacer la cuenta regresiva. Y también me va a mostrar los movimientos, los cuales van a empezar desde 0. Y guardo cambios aquí. Tenemos ya ahí el texto. Y para identificar cada uno de ellos, vamos a ponerles un ID. Este va a ser el de aciertos, el tiempo restante, y este como ID le vamos a poner movimientos. Finalmente, después del main vamos a poner un footer, y este va a tener un texto final dentro de un párrafo, y este va a decir juego programado por. Vamos a poner un emoji aquí también. Esto es una extensión del navegador. Aquí pueden poner su nombre dentro de un enlace si desean. Voy a poner David Ruiz. Y el enlace voy a hacer un llamado al canal de YouTube. Guardo cambios ahí. Y listo, esto ustedes lo pueden personalizar como ustedes deseen. Estos botones de aquí le puse esta palabra pues para poder ver bien los botones. Sin embargo, esto no va a llevar ninguna frase, así que los voy a eliminar. Lo hice de esta manera porque si es que no tenemos ningún texto, el tamaño del botón se va a ver bastante pequeño, tal cual como lo están viendo ahora en pantalla. Pero esto lo vamos a ir cambiando con la hoja de estilos. Entonces, hasta aquí la primera parte, que es el maquetado en HTML. Ahora nos vamos a ir a nuestros archivos y vamos a crear uno nuevo que va a ser el de styles.css, y obviamente dentro del archivo index.html tenemos que linkear este archivo. Lo hacemos a través de la etiqueta link. En el href vamos a poner el archivo styles.css. De una vez vamos a crear el archivo JavaScript. Lo vamos a nombrar como main.js, y dentro del archivo index.html también vamos a hacer llamado a este archivo. Después del footer vamos a poner script, y en el atributo srs vamos a poner main.js. Listo, con eso sí ya tenemos todo lo que correspondiente al archivo HTML. Vamos ahora a trabajar en la hoja de estilos. Entonces vamos a empezar por acá. Primero vamos a empezar a trabajar con la etiqueta body y vamos a poner un color de fondo. Como vimos al inicio, el fondo tiene un degradado. Para esto vamos a utilizar esta página de aquí que se llama cssgradient.io, el cual me ayuda a generar gradientes de forma automática. Es un generador de gradientes. Yo puedo seleccionar el gradiente que me interese, puede ser cualquiera de estos valores, o los puedo ir personalizando, modificando cada uno de estos valores de aquí. Voy a usar yo este que es por defecto. Una vez que lo he seleccionado o que haya seleccionado cualquiera de ellos, en la parte inferior me da el código que yo necesito para poder crear este gradiente. Entonces lo voy a copiar, y una vez que ya lo tengo copiado, pues lo voy a pegar dentro del body. Voy a poner View Word Graph para poder ver todo el código en una sola pantalla, y con eso voy a guardar cambios y vemos que ya tenemos esto aplicado a nuestra página. Dentro del body también vamos a poner el tipo de fuente con el font family. Vamos a poner sans serif como valor, y el color del texto que sea de color white. Ahora vamos a trabajar sobre el main. El main es el contenedor de las dos secciones. Entonces vamos a poner una ayuda visual que después la vamos a eliminar. Esta ayuda simplemente es un borde de un pixel sólido y de color black, y listo. Todo lo que está marcado de black es lo que abarca nuestra etiqueta main. Voy a ponerle un margen superior de 30 píxeles y voy a hacer que se centre de forma automática. Esto del centrado se va a ver mejor cuando definamos las dimensiones de cada uno de los elementos que están dentro del main, que son las secciones 1 y 2. Entonces vamos a trabajar sobre la sección 1.
Vamos a poner un background color, lo vamos a manejar con el código RGBA y pues vamos a poner los valores 255, 255, 255 que equivale al blanco, pero le vamos a poner una transparencia de 0.2. Guardamos cambios. Tenemos ya toda la primera sección marcada con este fondo. Recuerden que la primera sección contiene los botones donde se va a hacer clic. Entonces al contenedor, al main, si es que le ponemos un display flex y guardamos cambios, vamos a hacer que la primera sección se ponga al lado de la otra, ya no una encima de la otra. Entonces vamos a trabajar sobre los botones también. Les vamos a ir definiendo una altura de 100 píxeles, un ancho igual de 100 píxeles. Y ahí ya va agarrando forma. El tamaño de la fuente vamos a ponerle de unos 40 píxeles. Esto se va a notar cuando presionemos los botones y se muestre cada uno de los valores. El color de la fuente por el momento le voy a poner en black, que como les digo, esto se va a ver una vez que presione los botones y se muestre el valor de cada uno de ellos. Sin embargo, ya lo vamos a dejar seteando, al igual que el ancho de la letra, que le vamos a poner en negrita con bold. El H1, que contiene la frase juego de memoria, vamos a hacer que se centre con un text align center. Y la sección 1 vamos a ponerle también ya un padding. Desde la parte superior ningún valor, solamente le vamos a poner a la izquierda, en la parte inferior y la derecha. También le vamos a poner un border radius para que el contorno tenga un redondeado. Eso lo vamos a hacer con un valor de 8 píxeles para que se vea un poco más agradable. Ahora, si es que nosotros pasamos el ratón por cada uno de estos botones, pues tengo el cursor de siempre. Podemos hacer que este cursor tenga la forma de una mano a través del hover, donde lo que vamos a hacer es que este cursor se vuelva un pointer. De esta manera, al pasar el cursor, pues se convierte de una flecha en una mano. Tenemos ya la primera sección, ahora nos falta la segunda. Entonces vamos a poner section 2, que igual va a tener el background color RGBA, donde vamos a poner el color blanco con una transparencia de 0.2. Este va a tener un ancho de 250 píxeles y una altura de 400 píxeles. Como pueden ver, esta parte se ha ido a la parte superior. Entonces dentro del display flex vamos a poner un align items center. De esta manera estoy haciendo que se vaya hacia el centro, y una vez que ya lo he centrado, puedo ir haciendo que los bordes de la sección 2 también sean de 8 píxeles. Quiero que específicamente los bordes de la parte superior derecha y de la parte inferior derecha se hagan redondeados, es decir, estos puntos de aquí. Los de acá no quiero que se pongan redondeados, entonces podemos especificar a través de propiedad border top, porque quiero de la parte superior, y right, que van a ser de la parte derecha, y radius. Entonces ahí sí ponemos 8 píxeles y ya está redondeado la parte superior derecha. Ahora la parte inferior derecha va a ser igual, border, esta vez va a ser bottom right radius, igual de 8 píxeles. Guardamos cambios y listo. Ahora vamos a trabajar sobre las estadísticas, que son cada una de estos valores que tenemos aquí. Las estadísticas van a tener un borde, va a ser de 1 píxel, sólido y de color blanco. Van a tener también una altura de 105 píxeles, un border radius de 8 píxeles, también un padding de 8 píxeles en la parte superior e inferior y 20 píxeles a los lados. Y para que no se me salgan del contenedor, que es la sección 2, pues vamos a especificar que box sizing sea la del border box. Finalmente vamos a trabajar sobre el footer.
y este queremos que esté centrado, entonces vamos a poner un text align center, y este enlace de aquí le vamos a quitar las decoraciones que por defecto trae la etiqueta A. Entonces vamos a poner un text decoration con un valor none. Vamos a hacer unos pequeños ajustes, como por ejemplo vamos a quitar ya esta ayuda visual y en vez de esto vamos a poner un ancho de 730 píxeles. Y en la sección 2 también vamos a aplicar un padding que se va a aplicar en la parte derecha, es decir, en la parte superior va a ser de 0. 20 píxeles en la parte superior, guardo cambios y perfecto. De esta manera tenemos todo centrado con los valores que nos interesa. Creo que le voy a poner un poco más de espacio en la parte superior, de pronto unos 100 píxeles para que quede un poco centrado, y desde la parte inferior que no se separe tanto, de pronto unos 50 píxeles para que el footer no se quede tan abajo. Y listo, con esto tenemos ya la parte de estilos también terminada. No son muchos estilos, como pueden ver, bastante sencillos, y con eso tenemos ya la estructura de nuestro juego creada con el archivo index.html y los estilos con los archivos styles.css. Luego de esto vamos ahora sí a empezar a trabajar ya con la lógica. Recuerden que cada uno de estos botones al momento de presionar van a hacer un llamado a esta función destapar. Como tenemos enlazado nuestro archivo main.js, sobre este archivo vamos a crear la función destapar. Antes de empezar a programar, tenemos que conocer la lógica que va a utilizar nuestro juego. Para esto he creado este archivo que contiene el diagrama de flujo y en base a esto vamos a ir programando. Este archivo lo puedes descargar completamente gratis en el link que te voy a dejar en la descripción del video. Entonces, según nuestro diagrama de flujos, lo primero que se va a hacer es generar un arreglo de números aleatorios. Para esto vamos a crear un arreglo que se llame números, el mismo que va a contener todos los posibles números que se van a mostrar en las tarjetas. Son números del 1 al 8 y como van a estar en pares, eso me da un total de 16 números, los cuales los voy a tener primero en un arreglo ordenado con cada uno de los pares. Por temas didácticos vamos a nombrar las variables en español para que sea más entendible el código. Sin embargo, recuerda que como buena práctica se recomienda el nombramiento de variables en inglés. Esto como parte de una tradición internacional entre la comunidad de desarrolladores para que gente de otros países pueda leer tu código sin ningún problema. Ahora, a este arreglo yo necesito desordenarlo. Esto lo hago de la siguiente forma. Para crear un arreglo de elementos ordenados aleatoriamente, vamos a utilizar el método de los arreglos sort. Este método permite ordenar los elementos de un arreglo de acuerdo al resultado de una función que será su parámetro. Como lo que nosotros queremos es desordenar un arreglo, vamos a crear una función que genere números aleatorios. Para hacer esto usaremos el objeto math con su método random. Math.random genera números aleatorios desde el 0 hasta el 1 sin incluir el 1. Si nos damos cuenta, esto va a crear números aleatorios solamente positivos. Entonces lo que vamos a hacer es restarle 0.5 para que de esta manera tengamos números aleatorios desde el menos 0.5 hasta el más 0.5, obteniendo como resultado números positivos y negativos. Estos números aleatorios serán el parámetro para el método sort y que como resultado final nos dará un arreglo con elementos ordenados aleatoriamente. Voy a poner que números, es decir que este arreglo va a ser igual a este mismo arreglo, y vamos a utilizar el método que contienen los arreglos que se denomina sort. Lo que hace sort es ordenar los números de acuerdo a una función. Entonces como parámetro yo necesito tener una función que me indique el orden en el que quiero que se ordenen. Yo como lo que necesito es que se desordenen, voy a poner una función que me genere
genere números aleatorios. Entonces voy a poner una función de tipo flecha, el mismo que tiene esta estructura que ya la conocemos. Dentro de las llaves voy a poner entonces que me regrese un valor aleatorio. Para esto voy a utilizar el objeto math con su método random. Con esto yo ya estoy generando números aleatorios. Entonces esto me va a generar números aleatorios positivos, y para que también existan números negativos, porque quiero que el método sort del arreglo tenga como parámetros también valores negativos, entonces le voy a restar un valor de 0.5. Con esto yo puedo mandar a imprimir en consola este arreglo y vamos a ver lo siguiente. Para poder ver el resultado en consola simplemente nos vamos a ir aquí, voy a hacer un poco de zoom y vemos que tenemos ya no el arreglo en este orden, sino que después de haber hecho esto de aquí pues lo tenemos desordenado. Ahora estos son los valores que vamos a hacer que tengan cada uno de estos botones. Esto lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces sigamos el diagrama de flujos. Vemos que nos indica que después de generar el arreglo de números aleatorios, ahí sí vamos a esperar a que se presione el botón. Recuerden que dentro de mi archivo index.html hemos definido que cada vez que presione este botón va a ser llamado esta función destapar. Entonces esta función es la que nosotros vamos a declarar ahora. Esta va a ser nuestra función principal. Entonces, como ustedes saben, declaramos una función con la palabra reservada function, ponemos el nombre de la función y si es que vamos a tener un parámetro lo especificamos en esta parte de aquí. Si vamos a tener un parámetro y ese es el ID de cada botón. Entonces lo que estamos viendo dentro del diagrama de flujos con color morado, esto lo vamos a dejar para el final, que básicamente es el temporizador. Vamos a seguir trabajando con todo lo que está de color amarillo. Una vez que el usuario presiona un botón, lo que vamos a hacer es aumentar el contador de tarjetas destapadas. Como ustedes saben, la lógica del juego es que el jugador va a ir destapando tarjetas y que tiene que hacerlo de dos en dos. Una vez que ha destapado dos tarjetas, pues estas se van a mostrar. Si es que son iguales, se quedan destapadas. Si es que no, pues se van a volver a tapar. Entonces yo necesito un contador de tarjetas destapadas para saber si es que ya llegó a la tarjeta número 2, comparar en ese momento si son iguales o no. Entonces yo voy a tener un contador de tarjetas. Vamos a crear una variable primero, entonces vamos a poner una sección donde sea inicialización de variables y ahí vamos a poner esta variable que se va a llamar tarjetas destapadas y que va a empezar con un valor de 0. Esto de aquí es la generación de números aleatorios. Le vamos a poner también su comentario y una vez que ya tenemos declarada esta variable tarjetas destapadas, pues la vamos a aumentar en 1 cada vez que el usuario presione un botón. De hecho, si es que yo mando a imprimir esta variable, vamos a ver en consola cómo se va a ir aumentando este valor. Presiono una tarjeta, se pone el contador en 1, presiono cualquier otra tarjeta y va aumentando y así sucesivamente. Entonces con esto he comprobado que está funcionando la lógica, que si al presionar un botón se va a ir a esta función principal que se llama destapar. Luego en nuestro diagrama de flujos, lo que estamos haciendo en estos rombos, los rombos siempre simbolizan una pregunta, que una pregunta en nuestro código la mayoría de las veces va a ser un if, y lo que estamos preguntando aquí es que si la tarjeta que se ha destapado es la primera, es decir que si es que esta variable tarjetas destapadas es igual a 1, vamos a hacer esto de acá, y si es que no, vamos a hacer lo que está debajo. Vamos esto a programarlo. Entonces vamos a preguntar si la variable tarjetas destapadas es igual
A1 vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un comentario aquí para que vaya coincidiendo lo que tenemos en el diagrama de flujo con lo que vamos programando, y básicamente aquí lo que hay que hacer es mostrar el primer número. ¿Cómo vamos a mostrar este primer número? Primero tenemos que seleccionar nuestro elemento HTML que representa a la primera tarjeta. Como tenemos varios botones aquí, al momento que yo hago clic estoy enviando este ID. Entonces con este ID es lo que yo voy a programar aquí para que me seleccione a esa tarjeta en específico. ¿Cómo lo hago? Pues sencillo, simplemente voy a crear primero una variable que se llame tarjeta 1, y como no va a tener ningún valor le voy a poner valor de null, y pues si es que ya tengo creado una tarjeta 1 voy a necesitar una tarjeta 2, de una vez la voy a crear. ¿Y a qué va a ser igual a esta tarjeta? Tarjeta 1 pues va a ser igual al documento HTML, esto lo hago escribiendo la palabra document, y el método que se denomina getElementById. Lo que estoy haciendo aquí es diciéndole que seleccione dentro del archivo HTML el elemento que tenga el ID. ¿Qué ID? Pues el ID que me están enviando al momento de presionar el botón. Entonces es el parámetro que han ingresado, lo estoy tomando de aquí y lo voy a poner acá. Con esto yo tengo guardado dentro de esta variable tarjeta 1 el elemento HTML con ese ID. Ahora, ¿cómo hago para imprimir sobre ese ID? Pues simplemente a esta misma variable tarjeta 1 ahora le voy a poner el método innerHTML y le voy a poner momentáneamente un valor hola. Entonces al momento de guardar cambios aquí, cuando yo presiono sobre alguno de estos botones, lo que va a hacer es imprimirme este valor hola. Como estoy preguntando si es que el contador de tarjetas destapadas es igual a 1, solamente lo va a hacer en la primera tarjeta que presione. Es que yo recargo y presiono primero esta, sobre esta me está poniendo este valor porque se está cumpliendo esta condición. Para el resto ya no. Entonces yo no quiero imprimir este valor de hola, en realidad yo quiero imprimir el valor que corresponde a este arreglo, el arreglo desordenado. Entonces yo lo que voy a poner aquí es el arreglo números, y como índice de ese arreglo voy a poner el ID del botón. ¿Qué logramos haciendo esto? Pues que los 16 botones se asocien a los 16 elementos que contiene el arreglo desordenado, desde el índice 0 del arreglo hasta el número 15. Entonces, si yo guardo cambios aquí, puedo ver que estoy imprimiendo este arreglo desordenado acá. Entonces empieza con 3. Al momento que yo presiono este de aquí, pues me va a mostrar el número 3. Si yo recargo, veo que ahora el arreglo va a empezar con 1. Y si es que yo presiono aquí, me va a mostrar ese 1. Ahora, este valor lo voy a guardar en una variable que se llame primer resultado. Y este primer resultado voy a hacer que se imprima. ¿Por qué lo estoy guardando antes en una variable primer resultado? Porque posteriormente en esta parte de aquí donde necesito comparar si es que la primera tarjeta es igual a la segunda tarjeta, voy a tener que comparar el primer resultado con un segundo resultado. Entonces por eso lo guardo en esta variable para después poderlos comparar. Esta variable obviamente también tengo que definirla primero. Entonces voy a poner primer resultado con un valor null también, porque lo desconozco. Y así como hay una variable primer resultado, también voy a tener otra variable que se llame segundo resultado. Con eso ya tenemos la parte de mostrar el primer número. Lo que vamos a hacer ahora es deshabilitar el botón. ¿Por qué vamos a deshabilitar un botón? Pues si es que yo presiono esto y lo vuelvo a presionar, el contador de tarjetas sigue aumentando, y yo quiero que si es que ya lo presioné a este, no lo vuelva a poder presionar. Entonces por eso necesito deshabilitar el primer botón. ¿Y cómo lo hago? Pues como ya tengo el elemento HTML seleccionado con esta variable tarjeta 1, simplemente tengo que poner tarjeta 1 y poner el método disable con un valor true o verdadero. Guardo cambios ahí y ahora
presiono esto, si ven que ha cambiado de color inclusive porque ya está bloqueado, y si es que vuelvo a presionar ya no aumenta este contador. Recuerden que este color del número yo le puse inicialmente negro, era porque cuando no está deshabilitado el botón no se lograba ver bien el color blanco, pero ahora que ya está deshabilitado el botón vamos a cambiar esto por un color blanco y de esta manera tenemos el diseño original, que es con un color blanco como color del texto. Ya tenemos entonces esta parte de aquí según el diagrama de flujo. Una vez que ya se mostró el primer número y se deshabilitó el primer botón, regresa al inicio a esperar a que se presione otro botón. Esto dentro de la programación pues ya se hace automáticamente, porque como ustedes saben, una vez que se ejecuta el código regresa al inicio y se vuelve a ejecutar cada vez. Esto no quiere decir que se va a volver a generar un nuevo número aleatorio, porque este código se acciona una vez que se haya presionado el botón. Entonces cuando se presione un nuevo botón, lo que va a hacer es empezar desde la función destapar, y con esto el código se va a estar dando vueltas dentro de esta función en realidad. ¿Qué pasa si es que la primera tarjeta no es igual a 1? Según nuestro diagrama de flujo tenemos que preguntar entonces si es que la tarjeta destapada es la segunda tarjeta destapada. Entonces para esto vamos a poner un else, que es un caso contrario, y vamos a especificar porque quiero saber si específicamente es la tarjeta número 2. Entonces vamos a poner tarjetas destapadas es igual a 2. Entonces si es que no es igual a 1, pregunto si es que es igual a 2, y dentro de esto ¿qué tenemos que hacer? Muy parecido al primer caso. En este caso va a ser mostrar segundo número, y esta vez vamos a tener entonces la variable tarjeta 2, la misma que va a apuntar al documento HTML con el método getElementById, y vamos a poner el ID. Esta vez va a ser la segunda vez en que se presionó el botón, va a ser un nuevo ID, entonces tengo otra tarjeta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a guardar en la variable segundo resultado lo que me arroja este arreglo números pero con el nuevo ID, y esto lo vamos a imprimir sobre la tarjeta 2 con el método innerHTML. Esto va a ser igual al segundo resultado. Entonces también vamos a deshabilitar el segundo botón. Esto lo hacemos de la misma manera que lo hicimos con el botón 1, es decir, con el método disable igual a true, y hasta ahí veamos cómo vamos. Presionamos el primer botón, me muestra el valor del arreglo. Voy a presionar el segundo y me muestra el 1. Si yo presiono alguno de ellos, no aumenta este contador. Sí lo va a hacer si es que yo presiono el resto. Y esto vamos a ver después cómo lo podemos ir trabajando. Según nuestro diagrama de flujos, pues una vez que hemos deshabilitado el segundo botón, tenemos que incrementar el número de movimientos, que como pueden ver en movimientos es una de nuestras estadísticas y que tiene un valor 0. Entonces voy a poner aquí un comentario que diga incrementar movimientos. Para esto vamos a crear otra variable que se llame movimientos y que empiece en 0, y esta variable movimientos en esta parte de aquí se va a aumentar en 1. ¿Por qué lo hago dentro del caso en que el jugador ha presionado la segunda tarjeta? Pues según la lógica del juego, los movimientos son cada vez que destapas dos tarjetas. Cada vez que destapas un par de tarjetas, pues eso representa un movimiento para el juego. Entonces por eso lo hago solamente en esta parte de aquí, cuando se ha cumplido la condición de que el número de tarjetas destapadas sea igual a 2. Una vez que ya tengo esto, pues también tengo que mostrarlo en la sección de estadísticas. Para esto, pues tengo que seleccionar primero el elemento HTML que está mostrando las estadísticas. Si nos vamos al archivo HTML, vemos que el número de movimientos es un H2 y que tiene un ID que se llama movimientos, y lo vamos a tener también declarado en la parte inicial, donde lo vamos a poner después de las variables. Vamos a poner otra sección que sea apuntando a documento HTML
HTML y aquí vamos a crear una variable que se llame mostrar movimientos. Mostrar movimientos va a ser igual al documento HTML y con el método getElementById vamos a seleccionarlo. ¿Qué ID va a ser? Pues específicamente el que se llama movimientos. Yo ya lo tengo aquí apuntado, seleccionado. Se va a llamar mostrar movimientos. Entonces, una vez que ya tengo yo la variable incrementada, voy a poner que mostrar movimientos.innerHTML para escribir dentro del documento HTML va a ser igual a esta frase de aquí. Lo vamos a poner con backticks, lo que me permite tener un template string, que básicamente es un string. Y en vez de poner este valor de 0, vamos a poner con el signo de dólar y las llaves la variable que está incrementando y que se llama movimientos. De esta manera voy a tener la información actualizada en esta parte de aquí. Entonces guardo cambios. Fíjense en esta parte de aquí que tengo movimientos igual a 0, pero si es que selecciono dos tarjetas, veo que ya se ha aumentado este valor, ya se incrementó. Entonces se va a incrementar la próxima vez cuando llegue a la segunda tarjeta destapada. Para esto, en algún momento tengo que resetear este valor de tarjetas destapadas y esto lo vamos a ver ahora también. Entonces hasta aquí tenemos el diagrama de flujo, donde ya hemos mostrado el segundo número, deshabilitado el segundo botón también y incrementado la variable movimientos. Ahora tenemos que consultar si es que el resultado de la primera tarjeta es igual al de la segunda, es decir, si es que primer resultado es igual a la variable segundo resultado que ya la hemos declarado. Entonces aquí vamos a poner un if y vamos a preguntar primer resultado es igual a segundo resultado. Si es que sí es igual, pues vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que encerar el contador de tarjetas destapadas, es lo que les estaba comentando recién. Vamos a poner tarjetas destapadas es igual a 0. De esta manera, cuando los dos valores sean iguales, el contador se resetea y puedo volver a destapar un par más de tarjetas. Cuando sean iguales los valores, también voy a aumentar una variable que se va a llamar aciertos y lo voy a imprimir dentro de esta sección de aquí. Entonces esto es muy parecido a lo que hicimos con los movimientos. Aquí voy a poner entonces un comentario que me dice aumentar aciertos. Voy a tener una variable aciertos que la voy a declarar primero en la parte superior y que va a ser igual a 0. Y que estos aciertos van a aumentar en 1 cuando el primer resultado sea igual al segundo resultado. Y también vamos a tener una variable que se va a llamar mostrar aciertos. Esta variable va a estar apuntando a un elemento de mi documento HTML y igual se lo va a seleccionar por ID. Y el ID donde estamos mostrando los aciertos se llama igual aciertos. Entonces en la parte inferior, una vez que ya tenemos nuestra variable mostrar aciertos creada, con el método innerHTML vamos a escribir. ¿Y qué es lo que vamos a escribir? Pues este mismo texto con template strings y en vez del 0 vamos a poner el valor de la variable que se va a ir actualizando y que es la variable aciertos. Guardamos cambios aquí y si nos fijamos en el nuevo arreglo veremos que esta tarjeta es igual a 1 y esta de aquí también. Al hacer clic en ellos tenemos que los aciertos han aumentado. Como ambos resultados son iguales, la variable tarjetas destapadas se encera y puedo seleccionar un par más. Según el arreglo, esta tarjeta va a ser un 2 y este otro 2 y con esto tenemos dos aciertos. Si es que no son iguales, como por ejemplo este caso, la variable tarjetas destapadas no se va a encerar y pues ya no puedo seleccionar más. Bueno, según nuestro diagrama de flujos, si es que no cumplimos la condición de que el primer resultado es igual al segundo, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a mostrar momentáneamente los valores. De hecho, los valores ya se muestran, pero no se vuelven a tapar.
Entonces tenemos que programar eso de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Pues con else, que significa caso contrario, y aquí vamos a poner mostrar momentáneamente valores y volver a tapar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar algo que aprendimos recién en el curso de JavaScript, que es el temporizador setTimeout, el mismo que me permite ejecutar algo después de cierto tiempo. Entonces yo quiero que se muestre el resultado y después de cierto tiempo que se vuelvan a tapar. Entonces voy a poner un setTimeout, el mismo que, como saben, necesito de una función flecha, la misma que se representa con paréntesis igual mayor que representa la flecha y llaves, y después con una coma voy a poner el valor del tiempo que yo quiero esperar para que se ejecute esa acción. Voy a poner momentáneamente 2 segundos, que son 2000 milisegundos, pero después vamos a disminuir este tiempo porque vamos a ver que es un poco grande el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que hemos destapado dos tarjetas y hemos visto que sus resultados no son iguales? Vamos a dejar que se muestren esos dos resultados y después de 2 segundos, en este caso, vamos a hacer que se quite ese valor mostrado. Lo hacemos seleccionando la tarjeta con el método innerHTML, y lo que vamos a escribir va a ser un espacio. Con eso, lo que se estaba mostrando va a hacer el efecto como que se está borrando. Lo mismo hacemos con la tarjeta 2, y que también vamos a hacer, pues el valor deshabilitado lo vamos a poner en falso, es decir, lo vamos a habilitar a ese botón de nuevo para poder yo seleccionarlo después. Entonces ponemos el disable, va a estar en falso. Recuerden que este disable lo pusimos en true en la parte superior cuando lo seleccionamos, pero ahora que ya no son iguales, pues los vamos a poner en falso, tanto la tarjeta 1 como la tarjeta 2. ¿Y qué vamos a hacer también? Pues el contador de tarjetas destapadas también lo vamos a encerar para que yo pueda seleccionar 2 pares de tarjetas más. Entonces, como ven, aquí tengo la matriz que me ha generado. Yo sé que si es que presiono estos dos me muestra 2 unos. Estoy haciendo esta parte de aquí. Si es que el primer resultado es igual al segundo, me encera el contador de tarjetas destapadas y muestra aquí los aciertos. Con las tarjetas destapadas igual a 0, yo ya puedo seleccionar 2 pares más. Voy a seleccionar estos dos que son diferentes, y si vieron, después de 2 segundos exactamente se ejecutó esto de aquí, que es mostrarme un espacio, y la opción de deshabilitar me lo pone en falso, es decir, ya los puedo volver a seleccionar. Y obviamente aquí también hay que poner el contador en 0 para que yo pueda volver a seleccionar otro par. Igual no eran iguales, se destapó, y cuando son iguales se queda destapado. Entonces hemos hecho esta parte de aquí del diagrama de flujos. Luego esto va a regresar al inicio y va a esperar que un nuevo botón se presione. Luego, una vez de que el primer resultado sea igual al segundo resultado, inmediatamente después de aumentar el contador de aciertos, debemos preguntar si es que estos aciertos son igual a 8, porque como pueden ver tenemos 16 tarjetas, son 8 pares posibles. Entonces, cuando los aciertos sean igual a 8, tenemos que realizar algo. Vamos a preguntar aquí. Tiene que ser después de aumentar los aciertos. Vamos a preguntar si es que aciertos es igual a 8, y vamos a realizar lo siguiente, que básicamente es mostrar unos mensajes finales. ¿Cuáles son estos mensajes finales? Primero, el de mostrar aciertos .innerHTML va a ser igual a lo que ya estamos mostrando, que es esto de aquí, pero le vamos a poner un emoticon. Esto es como para darle un poco más de motivación al jugador. Una vez que se le muestra los aciertos al final, pues le vamos a poner una cara de asombro. Y los movimientos igual, ya nosotros los estamos imprimiendo a mostrar movimientos con innerHTML, y pues estamos mostrando esto de aquí. Recuerden que donde están estos emojis solamente va a ser cuando los aciertos sean igual a 8. Entonces vamos a mostrar los movimientos, pero también vamos a poner un emoji con una cara con gafas. Entonces al final vamos a mostrar también el número de aciertos y de movimientos, pero con unos emojis. Vamos a ver cómo queda esto.
tengo aquí los pares. 3, 3, 4, 4, 5, 6. Ya es este de aquí. Y al momento que yo presione esto, yo voy a tener ya 8 aciertos. Y fíjense, ahí se muestran estas caras y ahí se termina el juego. Hasta aquí tenemos toda la lógica del juego ya funcionando. Lo único que nos falta es el temporizador, que en el diagrama de flujo está de color morado. Como pueden ver, debemos agregarlo en la función principal antes de aumentar el contador de tarjetas destapadas. Entonces vamos a tener una variable que se llame temporizador, y esta variable temporizador va a estar con un valor inicial falso, y vamos a preguntar aquí si temporizador con T. Perfecto. Si es que temporizador es igual a falso, vamos a ejecutar una función que le voy a denominar contar tiempo. Vamos a llamar a esta función, que todavía no la he creado, y que se va a llamar contar tiempo. Luego voy a poner esta variable temporizador como activo, es decir, voy a decirle que ya está funcionando, ya está en true, entonces nunca más la va a volver a llamar, solamente una vez. Como está en falso, ejecuta la función contar tiempo y el temporizador se vuelve activo con el valor true, y de ahí nunca más lo va a inicializar ya. Entonces con esto vamos a hacer que esta función contar tiempo se esté ejecutando una vez paralelamente mientras estamos jugando el juego. Ahora esta función pues la vamos a crear aquí, la podemos poner aquí una nueva sección que se llame funciones, y aquí vamos a tener esta función contar tiempo y que va a hacer lo siguiente. Recuerden, también en el video acerca de los temporizadores vimos sobre set timeout, que lo acabamos de usar, y también vimos acerca de los set interval. Aquí vamos a utilizar un set interval porque el contador va a hacer un conteo regresivo cada segundo. Entonces voy a tener un set interval que va a tener su función flecha y que se va a ejecutar después de un segundo. ¿Qué va a tener esta función flecha? Pues vamos a tener una variable que se llame timer y que va a empezar en 30, y este timer se va a ir disminuyendo en 1 cada segundo. Esto es lo que va a hacer. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear otra variable que se llame mostrar tiempo y que va a estar apuntando al documento HTML con el método getElementById, y vamos a seleccionar el ID que se llama T restante, que es el tiempo restante. Lo seleccionamos de esta manera, y entonces una vez cada segundo vamos a hacer que este mostrar tiempo con el método innerHTML muestre pues este texto de aquí. Usamos backticks. Igual, en vez de los 30 segundos, esta vez vamos a mostrar lo que la variable timer tiene en ese momento. Entonces voy a guardar cambios aquí, y recuerden que este timer, este contador de tiempo, se va a ejecutar cuando yo presione un botón. Entonces lo presiono, y aquí antes de ejecutar pues tengo un error que estoy comparando mal. Tenemos que tener doble igual para hacer la comparación. Entonces ahí sí ya podemos ejecutar. Cuando yo presione el primer botón, vamos a llegar aquí. Pregunta si es igual a falso. Como está en falso inicialmente, sí va a entrar en esta parte de aquí. Se ejecuta esta función, el mismo que hace que el timer se vaya disminuyendo cada un segundo y se vaya mostrando en esta parte de acá. Presiono un botón y vamos a ver cómo el contador empieza a disminuir de forma regresiva. Este contador es el que se muestra aquí. Como sabes, esta variable timer va a ir disminuyendo de forma infinita, es decir, cuando llegue a 0 continuará disminuyendo hasta los valores negativos. Esto no es lo que necesitamos, entonces nos falta aquí especificar
Si timer es igual a 0, pues vamos a hacer lo siguiente. Recuerden de la clase de los temporizadores que un set interval yo lo puedo detener con un clear interval. Para esto yo necesito guardar en un ID, un identificativo de este temporizador que lo voy a crear primero, que se va a llamar tiempo regresivo. Va a tener un valor null y este va a ser el ID de este set interval. Entonces pongo este valor igual al set interval y con esto yo ya puedo detenerlo con el clear interval y entre paréntesis pues pongo este ID. Con esto, cuando el valor llegue a 0, pues vamos a detener el contador. Ahora, temporalmente voy a cambiar este timer, solamente le voy a poner 3 segundos en vez de 30, solamente para comprobar. Voy a activar 1 y vemos que el tiempo empezó en 2 y cuando llega a 0 se va a detener. ¿Qué también quiero hacer cuando se detenga? Pues quiero llamar a otra función que lo que haga es bloquearme las tarjetas. Ahora que llegó a 0, pues se detuvo esto, pero el resto de tarjetas no están bloqueadas, están activas y tampoco no me muestra el valor de cada una de ellas. Yo quiero que me muestre porque si es que se acabó el tiempo y ya perdí, pues quiero saber dónde estaban cada uno de los números. Entonces para esto voy a hacer un llamado a una función que la vamos a crear y que se va a llamar bloquear tarjetas. Esta función la voy a crear un poco más abajo y lo que va a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido por las 16 tarjetas con un ciclo for y cuando hagamos este recorrido lo que vamos a hacer es bloquear cada una de todas las tarjetas y mostrar el número que debió haberse destapado. Entonces para esto lo hacemos con un ciclo for. Vamos a empezar con una variable que empiece en 0, que llegue hasta el valor de 15 y que vaya aumentando de uno en uno. En cada iteración del ciclo for, es decir, en cada vuelta que realice el código, primero tenemos que seleccionar la tarjeta que el jugador ha presionado en el documento HTML. Entonces, primero ponemos una variable que se va a llamar tarjeta bloqueada igual a document con el método getElementById y como ID vamos a poner la variable i que estamos haciendo que se vaya incrementando de 0 a 15. Entonces, cuando sea igual a 0, por ejemplo, voy a hacer que esta variable tarjeta bloqueada con el método innerHTML escriba lo que contiene nuestra matriz desarreglada con el índice igual a 0 en este caso. Esta misma tarjeta también va a tener un valor disable igual true. En la siguiente vuelta este valor va a ser 1. Entonces vamos a seleccionar ahora el elemento con el ID 1 y vamos a mostrar en esta tarjeta el segundo valor del arreglo desordenado. También deshabilitaremos el botón y así sucesivamente hasta que se ejecute 16 veces, completando de esta manera las 16 tarjetas. Todo esto de aquí se va a ejecutar cuando el timer ha llegado a 0. Entonces vamos a guardar cambios ahora. Recuerden que tengo el timer por el momento con un valor de 3 y vamos a hacer que se ejecute. Entonces cuando el timer llega a 0, todo se bloquea y cada uno de los botones o tarjetas muestra cada uno de los valores del arreglo. Esto tiene que realizarse cuando se me terminó el tiempo, o sea, después de los 30 segundos. Voy a dejar el timer con este valor de 30 y lo que les decía también es que haciendo pruebas el mejor tiempo, una vez que he mostrado momentáneamente los valores, juega bien cuando son 800 segundos. Recuerden, este tiempo de aquí es que cuando yo muestro y no son iguales, pasa 800 milisegundos y se vuelven a tapar. Es este tiempo el que estamos seteando aquí. Entonces, cuando los aciertos son igual a 8, también vamos a agregar una nueva línea que diga mostrar tiempo. Esta es una variable que ya la declaramos en la
parte superior, y esto va a ser igual a una frase específica. Ya no vamos a poner tiempo igual tantos segundos, sino yo le voy a cambiar por esta frase de aquí que diga fantástico, un emoji, solo te demoraste tantos segundos. Recuerden que el timer es el valor que le queda, el valor que se va restando. Si empezó en 30 y está en un valor de 10, por ejemplo, pues lo que se ha demorado no son esos 10 segundos, sino la diferencia de esos 30 menos 10 segundos igual a 20 segundos. Entonces, para esto voy a necesitar una nueva variable que se va a llamar timer inicial, y que ese timer inicial pues lo vamos a declarar con el mismo valor del timer. Podemos hacerlo de esta manera: timer inicial igual 30, o podemos hacer que timer inicial sea igual a timer también. Son dos formas de hacerlo. Entonces, si es que yo empiezo a jugar y este timer de 30 segundos disminuyó de tal manera que me quedaron solamente 5 segundos, al momento que llegue a los 8 aciertos me va a decir fantástico, te demoraste 30 menos 5 segundos, que era lo que llevaba el contador timer, me va a dar un total de 25 segundos. Entonces, de esta manera estoy mostrando el tiempo que me he demorado y no el tiempo que me faltaba. Ese tiempo que me faltaba sí lo va a estar mostrando acá, pero cuando termine me va a decir fantástico, solo te demoraste tantos segundos. Mostrar tiempo, aquí me está faltando algo, tiene que decir inner HTML, y ahí sí. Dentro de aciertos igual a 8 también tenemos que detener este contador, el clear interval. Esto ya lo estamos deteniendo cuando el temporizador llega a 0, pero cuando también se debe detener es cuando tenemos 8 aciertos. Entonces aquí voy a poner un tiempo regresivo ID. De esta manera se va a ejecutar ya correctamente el juego. Vamos a probarlo una vez más. Fíjense en el tiempo, estamos en 11 y listo. Dice fantástico, solo te demoraste 20 segundos. Me muestra los movimientos, me muestra todo lo que yo necesitaba. Con esto hemos terminado. Como pueden ver, una vez que se tiene el diagrama de flujo, es mucho más rápido y eficiente trabajar. Les recomiendo siempre trabajar de esta manera, primero creando el diagrama de flujo de lo que se necesita hacer y luego sí programando. No solamente al momento de hacer un juego, sino que esto aplica a la lógica de cualquier página web que estés desarrollando. Espero que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, y si te está gustando este tipo de contenido, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el siguiente video. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo.